Dígalo conmigo, quiero volver. Una vez más, quiero volver. ¿No le pasa a usted a veces que va a algún lugar y se enamora del lugar y dice, yo me quiero ir a vivir ahí? Yo conozco a alguien que le pasa eso continuamente. Pero hay una cosa interesante en nuestra vida, que en nuestra vida quiero que entendamos hoy a través de esta serie. Dígale conmigo, soy el reflejo de mis sentimientos. Una vez más, soy el reflejo de mis sentimientos. Muchas ocasiones, cuando voy manejando, me pongo a ver, cuando estoy parado en una esquina, me pongo a ver cómo los carros doblan a su derecha, en este caso, por ejemplo, a su derecha, y el conductor que va en el carro hace esto. ¿Se ha dado cuenta? Como que se dobla el conductor. El conductor no se da cuenta porque pues él lo hace de manera instintiva, es la inercia que lo lleva, y todos los conductores casi al mismo grado se doblan así, a la izquierda o a la derecha dependiendo. Cuando hay una curva, los que van sentados se voltean para los lados. Es una cosa natural, es una reacción, pero es una consecuencia de la inercia, de la gravedad. Nosotros somos producto, nuestras reacciones son producto de nuestros sentimientos. En esta serie tan interesante de la gratitud, tenemos que entender varias cosas que son muy, pero muy importantes. Lucas capítulo 17, verso 11 dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. En otras palabras, ese no era el destino que llevaba. Iba de paso, ¿ok? Pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, grite conmigo, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Si usted tuviera una necesidad, diría, si puedes ayudarme, pues te ven, si no, ni modo. No, ¿verdad? Cuando estamos en necesidad, estos personajes gritaron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? El verso 18 hay una aclaración importantísima. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Vamos a decir el verso 18 juntos, por favor. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Puede sentarse esta tarde. El miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa son las 6 emociones básicas de nosotros. Somos fundamentalmente emociones y sentimientos. Yo no sé si, claro, depende del temperamento de cada quien, pero si alguien me lo puede decir, alce su mano. ¿Alguien viendo alguna película ha llorado alguna vez? Casi todos. ¿Por qué lloró? ¿Usted o la película? Quiero que note esta parte porque justamente ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que somos. Usted y yo somos sentimientos. Somos sentimientos y somos un cúmulo de sentimientos que va por la calle expresando o externando los sentimientos que lleva dentro. No necesariamente los quiere decir, sin embargo, se salen. Dígalo conmigo, se salen. Ahora, cuando tenemos,
cuando entendemos que somos sentimientos, hay que entender ahora que tenemos que dominar nuestros sentimientos. Dígalo conmigo, tengo que dominar mis sentimientos. Una vez más, tengo que dominar mis sentimientos. Quiero que usted y yo entendamos esta tarde, el día de hoy. Hay muchas cosas que vienen a nuestros corazones que no debemos hacer. Sin embargo, hay muchas de ellas que las hacemos porque no dominamos nuestros impulsos o nuestros sentimientos. Si nosotros aprendemos a dominar nuestros impulsos y nuestros sentimientos, estaremos mejor que si no lo hacemos. Una mente brillante, una persona inteligente, capaz de un complejo razonamiento, no alcanza el bienestar ni el éxito si maneja mal sus emociones. ¿Ok? Las emociones son simplemente eso, emociones, pero pueden ser comprendidas, pero no necesariamente racionalizadas. Por eso nuestras emociones están ahí, y cuando nosotros recibimos una palabra de halago, ¿cómo reaccionamos? ¿Perdón? Claro. Y cuando recibimos una palabra de desagrado, ¿cómo reaccionamos? Enojados. Lo que significa que nuestras emociones están ahí al toque nada más, al toque. Así un pequeño toquecito van a sacar nuestras emociones. Somos emocionales, pero no significa que debamos ser manejados por nuestras emociones. Las cosas que son correctas, la emoción nos hace verlas incorrectas y la emoción nos hace verlas de una forma que no son. ¿Ok? Por ejemplo, si usted va a ir a comprar un carro, no compre el primero que mira. Si dice, ay, las llantas están muy bonitas, me encantan las llantas, ya compré el carro. No, tranquilícese, enfríese y vaya y ve otros carros. Ahora, la gratitud al igual que el odio, la ira y la tristeza, son sentimientos, y hay que entender que los sentimientos son producto de una emoción recibida. Es muy poco probable que alguien haga algo simplemente por una situación sin ninguna reacción. No, tiene que haber una emoción que lo mueve. Y si entendemos que la gratitud es un sentimiento, que hay que preguntarnos si es una reacción solamente o se puede entrenar al corazón a ser grato. Por ejemplo, si nosotros, a ver, una preguntita. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos tener un salario más grande? Ok. Si estuviera en el poder de usted, ok, darse ese aumento de salario, ¿cuánto aumento de salario se daría a usted? ¿Un 1%? ¿Un 2%? ¿Un 3%? ¿4%? ¿5%? Es difícil que le den un salario del 5% o al 10% de aumento cada vez que le dan salario. Mi patrón me aumentaba 25 centavos por año cuando ganaba 7.25 la hora. Yo decía, Dios mío, este viejito se va a quedar pobre con esos 25 centavos. Un día tomé la decisión, dije, yo me voy a dar un aumento, y me fui a una fábrica que pagaba 14. Me despidieron a los 3 meses. Pero usted tiene en la mano la llave de la gratitud. Dígalo conmigo, tengo en la mano la llave de la gratitud. Se lo voy a poner en perspectiva, porque usted tiene que entender que usted tiene la llave de la gratitud. Y quiero que entienda que la gratitud es un boomerang, va y regresa. La gratitud va y regresa. Si usted no es una persona que tiene gratitud y la expresa, no va a recibir muestras de gratitud porque usted no las expresa. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros estamos agradecidos de que nuestro padre o nuestra madre nos haya abrazado y nos haya besado?
Dice la psicología infantil que los niños cuando están en la cuna y no los abrazan y no los besan, se deforman. Ahora, ¿qué va a hacer usted cuando tenga un hijo? ¿Qué debe de hacer? Abrazarlo y besarlo. ¿Por qué? Porque el abrazo y el beso, recuerde que la gratitud es un boomerang, va y regresa. Cuando usted da gratitud, recibe gratitud. Pero cuando usted es ingrato, también la ingratitud regresa. Ahora, tenemos que entender estos sentimientos, porque muchas veces estos sentimientos nos llevan por el camino equivocado. Por eso es interesante que nosotros tengamos un pleno uso y conocimiento de que somos sentimientos, pero también hay que entender que nosotros tenemos que tener buena gratitud. Cuando más agradecido seas, más cosas atraes para agradecer, más cosas atraerás para agradecer. Ser feliz no siempre te hará agradecido, pero ser agradecido siempre te hará feliz. Por eso, querido, es interesante que nosotros entendamos cómo funciona la gratitud. Qué más interesante manera de Dios. Esta mañana mi esposa hizo desayuno, esta semana no tuve mis clases de cocina porque estaba enfermito, entonces me di por descontado. Mi esposa me hizo un desayuno esta mañana, como siempre por tantos años me lo ha hecho, y partí un aguacate y el aguacate estaba fantástico. Un color verde así, pastel profundo. Y tomé el aguacate, lo partí, lo puse en la tortilla, así como mantequilla, pero aguacate de mantequilla, y le puse poquita sal. Oiga usted, riquísimo. ¿Ok? Dejé la mitad ya por si a alguien se le antoja ahorita, ahí ya tengo la otra mitad, pero tiene que ir hasta la casa. Qué cosa tan hermosa Dios dio para que usted y yo la disfrutáramos. ¿No tendríamos que ser agradecidos? Ay, Señor, dejaste este aguacate, pues ya te tocaba. Por eso debe orar por la comida cuando usted tiene que comer. Es que estoy en Applebee's, pastor. So what? ¿No vas a comer? Ora. ¿O te da vergüenza? Esa era otra predicación, pero le estaba dando la introducción de la otra predicación. 5 voces en esta interacción de Jesús con los leprosos. La voz de la necesidad, número 1. La voz de la autoridad y la sanidad. Número 2. La voz de la gratitud. La voz de la sorpresa y la voz de la recompensa. 5 voces que salen del momento en el cual Jesús tiene este encuentro con estos hombres. La voz de la necesidad. Le dijeron, salieron al encuentro. No es que esperaron que Jesús viniese. ¿Sabes una cosa que a mí me da bastante, me llama mucho la atención? El hecho de que las personas quieren tener un cambio de vida, quieren que les vaya bien, pero quieren que se los lleves a la casa. A ver, di conmigo, perro que sale, encuentra hueso. Tenme confianza, no te voy a decir que digas nada malo. Perro que sale, encuentra hueso. Lo que te estoy haciendo en esta analogía es que si te quedas en tu casa, nadie te va a venir a buscar. ¿Quieres trabajo? ¿Quieres ser doctor? Pues ven acá, te voy a dar tu clase en tu casa. Nadie le van a dar nada en su casa. Tiene que salir de su casa y dejar su cama. Estos hombres salieron al encuentro de Jesucristo. Fíjate nada más, estaban enfermos. ¿Estaban cómo? Estaban enfermos y salieron a buscar a Jesucristo. Hoy los cristianos de este siglo están al revés. Están enfermos y no van a la iglesia porque están enfermos. ¿En dónde van a recibir sanidad? ¿En la casa o en la iglesia? En la casa algún remedio casero de esos que te dicen que no funcionan pero los tratas. ¿Ok? Les tienes mucha fe al remedio casero y te haces tu remedio casero. Resulta que el remedio casero no te sirve para nada, pero tú tienes fe y entonces tu mente está pensando que te está haciendo bien. Estos hombres salieron al encuentro de Jesucristo. La otra cosa que me llama la atención, fíjate cómo es la voz de la necesidad. Dilo conmigo, la voz de la necesidad te hace salir. La voz de la necesidad te hace alzar la voz. No andas, es que estoy, es que,
No, no, dices, es que estoy enfermo, necesito ayuda. Por eso la voz de la necesidad te hace salir, la voz de la necesidad te hace alzar la voz. Pero la otra cosa, la voz de la necesidad te hace pedir misericordia. Dilo conmigo, te hace pedir misericordia. Una vez más, te hace pedir misericordia. Este señor cometió un delito y estaba siendo enjuiciado por el delito que había cometido. Se paró frente al juez y le dijo estas palabras: señor juez, cuando el señor juez le preguntó qué tienes que decir, dijo, solamente tengo una cosa que decir. Le pido que tenga misericordia de mí. No dijo que era culpable, no dijo que era inocente, no dijo, no, aquel tuvo la culpa, no, es que aquel me dijo, es que aquel. No, no. Pidió y dijo, señor juez, le pido que tenga misericordia de mí. Tres cosas interesantes que hicieron la voz de la necesidad: salir de su lugar, alzar la voz y pedir misericordia. Cuando pides misericordia, entonces puedes recibir misericordia, pero tienes que entender que la misericordia no es algo que simplemente se recibe, también se tiene que dar. Dilo conmigo, no nada más se recibe, también se tiene que dar. Hay tres cosas que suceden en el que tiene necesidad: sale a buscar, alza su voz y pide misericordia. Si estas mismas tres características las siguiera teniendo aquel cuando ya no tiene necesidad, su vida fuese totalmente distinta. Te voy a poner en el plano de lo común y lo normal, algo sencillo para que se entienda. Fui a predicar a North Carolina y el pastor no era buen anfitrión, me dejó por ahí rumbado. Me dejó en una traila que ya se estaba cayendo. Sinceramente, yo no me quería quedar ahí, pero la cosa no estaba muy bien y ahí me quedé al fin y al cabo. A la mañana siguiente se levanta este personaje y me dice, ya me tengo que ir. Y cuando me dice me tengo que ir, ¿qué yo tenía que hacer? Pues irme. Le digo, muy bien, yo también ya me voy, fíjate, ya me iba. Entonces agarré yo y ya me fui también y le digo, bueno, llegó una camioneta y se subió a la camioneta y le digo, bueno, que te vaya bien, ¿vas al trabajo? Dice, no, voy a casarme. ¿A casarse? No se había bañado, no se había lavado los dientes y se fue a casar así como iba. Dije yo entre mí, no sé quién estará peor, si el fulano que se va a ir a casar sin bañar o la fulana que se va a casar con alguien que no se baña. En esta ecuación les doy 50-50. Ahora, quiero que entiendas esta parte, porque la parte de estos leprosos dice que cuando tienes necesidad, sales a buscar, alzas la voz y pides misericordia. Cuando ya no tienes necesidad, las personas olvidan esos tres factores. Y ese es el problema de nosotros los seres humanos. Cuando ya no tenemos necesidad, no salimos a buscar, ¿verdad que no? Nos quedamos, ¿qué? En el TV. Porque ya estamos cómodos. Cuando no tenemos necesidad, no vamos al encuentro con Jesús. ¿Para qué? Si ya lo tengo todo. Por eso realmente ahí es donde la cosa para mí es bien interesante. Cuando el novio quiere conquistar a la muchacha, se baña, se peina, se perfume, se arregla, llega temprano, trae rosas, hace todo lo necesario, lava el carro, le echa spray adentro al carro para que todo luzca bien. Después de que se casó, no lava el carro, no se baña él, no se lava los dientes, anda todo despeinado, anda todo chimoltrufo y le dice, ¿qué es esto? Pues con lo que te casaste, nada más que estaba disfrazado. Ese es el problema que tenemos los cristianos. Cuando tenemos necesidad, buscamos, alzamos nuestra voz y pedimos misericordia. Cuando ya no tenemos nada, entonces resulta que el trabajo es más importante, la carne asada es más importante, lavar el carro es más importante, poner los frijoles en domingo es más importante, porque ya no tengo necesidad y entonces, además, estoy enfermo. Por eso Jesucristo en este caso hace esa mención. Pero hay otra voz, la voz de la autoridad y de la sanidad. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostrados a los sacerdotes.
Hay que entender que la gratitud comienza con la necesidad, pero la necesidad nos lleva a la autoridad. Pero el recibir el milagro, hay que ser obediente a la autoridad, que es la que nos lleva a la sanidad. Dilo conmigo, la necesidad me lleva a la autoridad. Te lo voy a poner en perspectiva. La autoridad, en el caso de una enfermedad, es el doctor. Amén. ¿Le obedeces o le desobedeces? Pero ¿para qué le obedeces si no es tu papá? ¿Para qué le obedeces si no es tu mamá? ¿Para qué le obedeces si ni de tu familia es? Le obedeces por la autoridad que tiene de conocimiento sobre ti que estás enfermo y sobre yo que estoy enfermo. ¿Verdad que sí? Entonces el doctor te dice, a ver, quítese la camisa. Doctor, ¿aquí? Sí, aquí, ni modo que te lleve allá a tu casa. Y te quita la camisa, ¿no? Y te dice, te voy a poner una cosita aquí en el corazón. Y tú hasta el pecho sacas, pues ya qué. ¿Right? Él, lo que te diga, eso haces. ¿Por qué? Porque es la autoridad. Jesucristo le dijo a los leprosos, vayan y preséntense al sacerdote. Déjeme hacerle una aclaración, por favor, que esta aclaración es pertinente, porque si no entendemos que nuestros sentimientos nos van a jugar una mala pasada. ¿Qué hubiera pasado si los leprosos hubieran dicho, ¿y si voy y no pasa nada? Pues ¿para qué voy? Además estoy enfermo, me duele todo. Y si voy y no me sana, ya perdí mi día. O sea, no tenía nada que hacer, pero como quiera lo perdí. Pero interesante, a mí me llama la atención que los leprosos, Jesucristo le dijo, vayan y preséntense. Ni siquiera les dijo, a ver, ven, te voy a tocar, voy a orar por ti, voy a poner mis manos sobre ti, voy a hacer algo especial por ti ahorita, voy a hacer... No, le dijo, vayan. Jesús, ten misericordia, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Tú crees que los leprosos sabían dónde estaba el sacerdote? ¿Dónde crees que estaba el sacerdote? En la parroquia, en el templo. Entonces, fueron. ¿Quién ha de ser agradecido? Primero tiene que ser obediente. Quien ha de ser agradecido, primero tiene que ser obediente. Lo voy a decir otra vez. Quien ha de ser agradecido, primero tiene que ser obediente. Te lo voy a poner en perspectiva para que tu mente lo logre realizar. Y dan cuenta que yo tengo solamente 3 hijos registrados. ¿Ok? De esos 3 hijos registrados que tengo, ¿ok? Cuando estaban pequeñitos, se les daba una orden. A veces discutían, a veces no discutían y nada más lo hacían. ¿Ok? Pero te voy a explicar algo. Cuando estaban chiquititos, había que darles una orden y había que hacer que hicieran aquella orden. Había que encaminarlos a que la hicieran, porque no creas tú que la voluntad era grandísima. Entonces, hacían la orden. Pero hay una cosa que quiero que hoy tú entiendas. Hoy ya son adultos. ¿Ok? Bien podrían decir, pues, ¿para qué voy a ver a mi papá? Es más, que me mande una foto por Facebook o por Twitter. A ver cómo amaneció hoy. Que no sea muy temprano, porque entonces sí no está bien. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Hoy son agradecidos. ¿Y sabes una de las cosas de las que disfruto yo? Ver que llegan y abrazan a la mamá y la besan. Dice, hola mamita, ¿cómo estás? Y veo yo y digo yo, wow. Estos muchachitos que crecieron chiquititos, cuando estaban chiquititos, ya hoy no están tan chiquititos, algunos están más grandecitos, algunos están chiquititos todavía, pero ahí van creciendo. Entonces, pasó la etapa en la que tenían que ser obedientes. Y sabes, una de las cosas que a mí me gusta, me encanta, es que son hoy agradecidos. Porque el que va a ser agradecido, primero tiene que ser obediente. Por eso Jesucristo le dijo, ve a los sacerdotes y preséntense. Si ellos no hubieran sido obedientes, ¿hubieran tenido que agradecer? Si no hubieran sido obedientes, no hubieran tenido nada que agradecer. Precisamente por esa razón, los jovencitos, y siempre estoy con los jovencitos que no aprenden a respetar su casa, van a ser
Primero, desobedientes, y segundo, mal agradecidos. Y como dice el dicho mexicano viejo aquel, dice, nada más hay que verle la zanca al pollo. Los adultos entienden ese dicho. ¿Okay? Para los jovencitos está en chino. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para ser agradecido, primero tienes que ser obediente. Estos hombres tenían que comenzar a caminar al lugar donde se encontraban los sacerdotes, aún antes de ser sanados. Y este acto es lo que muchas veces a nosotros nos lleva a no recibir un milagro y a ser agradecidos. Hay que caminar en obediencia antes de recibir un milagro. Hay que caminar en obediencia antes de recibir un milagro. Sacaron una nota en el Facebook ahora que China está tan de moda después de todos sus productos. Y pusieron en esta nota, ¿sí?, que estaban solicitando pastores, maestros, especialmente si tenían dones de sanidad, para ir a la China. Porque ahora los policías que cerraban las iglesias están yendo a pedir oración. Fíjate nomás. ¿Qué significa todo esto, querido? Dilo conmigo, hay que caminar en obediencia antes de recibir un milagro. Hay que caminar agradecido después de recibir el milagro. Primero hay que caminar en obediencia y después que hay que caminar agradecido. Por eso, querido, yo estoy tan agradecido con Dios. Sumamente agradecido. Porque cuando yo regresé a Cristo, era cuando mis hijos estaban chiquititos. Y ahí, entonces, ocurrió lo que hoy podemos disfrutar nosotros. Y lo digo nosotros porque usted también disfruta el saxofón cuando suena aquí en este altar. Y aconteció que mientras caminaban fueron limpiados. ¿Qué hubiese pasado si no van? Hay que entender una cosa, todos fueron obedientes. Todos fueron sanados, pero no todos fueron agradecidos. Dilo conmigo, todos fueron obedientes. A ver, dime una cosa. Dicen que el perdido a todas va, ¿verdad? O sea, cuando tú tienes algún problema, el que sea, y te dicen, ¿sabes qué, comadrita? Agárrate un vaso de agua, ¿sí? Y échale 3 gotitas de limón, 4 gotitas de naranja, 4 gotitas de frambuesa, 4 gotitas de piña, agítalo bien, tómatelo y en una semana, haciéndolo todos los días, adelgazas 20 libras. Y la gente ahí está con su gotita, 1, 2, que no se le pase, que no falte, porque la comadre dijo que esas 20 libras, ¿ok? Y la gente le tiene mucha. ¿Por qué? Porque es obediente. ¿Por qué? Porque dice, bueno, lo tengo que hacer porque tengo que bajar. Cuando uno está mal, es obediente. Cuando estás mal, eres obedientísimo. ¿Ok? Ahora, todos fueron sanados. En este caso, la ecuación de 10, los 10 fueron sanados. Aquí viene el problema. No todos fueron agradecidos. ¿Cuál es la diferencia entre el agradecido y el no agradecido? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Entonces hay que preguntarnos, ¿cuál es la diferencia? Sus necesidades eran las mismas, su actitud era la misma, su petición era la misma, su corazón era distinto. Sus necesidades eran las mismas, su actitud era la misma, su petición era la misma, su corazón era distinto. Si piensas tener un hijo, uno, nada más uno, solamente vas a tener una chance de experimentar con un corazón. Porque si tienes uno nada más, ese uno es posible que haya adoptado las rutinas del papá y entonces el papá pues trataba mal a la mamá y entonces resulta que el papá pues como trataba mal a la mamá, aquel uno pues va a tratar también mal a la mamá. Si tienes 2, entonces tienes una chance que haya 2 corazones distintos y entonces tienes 50-50 de que te vaya bien y 50-50 de que te vaya bien o no. Pero al menos ya tienes 2 chances. ¿Ok?
Si tienes uno, nomás una chance tienes. Por eso dijimos 2 primero, pero Dios nos dio una tercera chance y no supimos todavía en cuál la regamos, pero ahí estamos todavía debatiendo. Pero si tienes una sola chance, el problema es el corazón, porque las necesidades eran las mismas, la actitud era la misma, la petición era la misma, el corazón es el distinto. El corazón es el distinto. El corazón. Los sentimientos te van a decir una cosa, pero el corazón es el distinto. El valor que le daban a las cosas era distinto. Por eso la voz de la necesidad grita, busca. La voz de la autoridad dirige. Por eso para poder recibir tu milagro, necesitas ser obediente a la voz para entonces caminar por el camino de la gratitud. Por eso la voz de la necesidad, la voz de la autoridad, pero la voz de la gratitud. Observa nada más la belleza de la gratitud. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado. Es escalofriante los números que están dando los médicos hoy en día. Los científicos están diciendo lo siguiente. Están diciendo uno de cada 2 hombres va a morir de cáncer de próstata. Lo que significa que el 50% de los estadounidenses van a morir de cáncer de próstata. Yo me voy para México la próxima semana. Y las mujeres, 2 de cada 3, o 1 de cada 3, si estoy bien el dato, porque ese no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, de cáncer de seno. ¿Ok? Lo que significa que es escalofriante realmente en lo que nosotros estamos viviendo hoy en el día, a eso sin contar el coronavirus, por supuesto. ¿Ok? Entonces, observa nada más esta situación. Luis Palaus, a la edad de 84 años, salió a la plataforma corriendo y dijo estas palabras. Dicen que la salchicha argentina mata gente, pero a mí me restablece. O sea, en otras palabras, no es la salchicha argentina la que lo tiene vivo, ni es que no come salchicha argentina. El que lo tiene vivo es Dios porque lo quiere tener haciendo el trabajo que Él quiere. ¿Ok? Pero aquí viene la cuestión, la belleza de la voz de la gratitud. Habiendo visto que había sido sanado, en otras palabras, me sacaste de aquí y me pusiste acá. Te agradezco por haberlo hecho. Te lo he dicho en el pasado, quizás no todo lo he escuchado, pero la mejor cosa que a mí me pasó en la vida es que no crecí con mis parientes, con mis primos y mis tíos y toda la plebe, porque toda mi plebe es borracha, maldicienta. El tío casado con la mamá y con la hija en la misma casa, ya no sabías lo que nació qué era. ¿Cómo lo llamabas? Voy de visita a ver a la abuelita y están uno de los esposos de la prima mía, me da un vaso de licor. Pues yo no tomo, hermanos. No soy santo, pero tampoco Blue Demon. ¿Ok? No agarré el vaso y lo tiré. Y se me queda viendo el fulano y me dice, la próxima vez que te dé un vaso y lo tires, te doy una puñalada. Dije, oye, ¿cómo reciben aquí a la gente? Esa era mi familia. Lo mejor que me pudo haber pasado es que no crecí ahí. Crecí en un pueblito olvidado de casi todo menos de Dios. No había rueda de la fortuna, no había nada, nomás había tortillas de harina, frijolitos y papa guisada calduda. Que hoy quisiera las 3 cosas, pero ni una de las cosas puedo comer. La voz de la gratitud. Yo le digo a Dios, Dios, gracias por haberme sacado, como dice alguien por ahí, de la raza. Este vino agradecido. El agradecido entiende lo que era antes de recibir su milagro. ¡Ay, qué lindo! Antes estaba separado de su pueblo, de su familia, de su casa, de sus amigos, y la única compañía que podía tener era gente de su misma condición.
Alguien que estaba leproso tenía que ser su compañero. Alguien que no tenía familia tenía que ser su compañero. Alguien que sufría como él, fuera de la casa, fuera del templo, fuera de la ciudad, allá donde nadie podía estar, ese era el único que podía ser su compañero. Pero cuando recibe su milagro, todo cambia. En cierta ocasión de mi vida llegué a un lugar que ni sé dónde era. Y saludé a la señora de la casa, ni siquiera sé si era mi familia o no. Sé que el hombre no lo era, pero ella sí, no sé. Y allá en el patio, al final del patio, había una cosita con un techito arriba y 4 postes. Yo siempre curioso, yo quiero saberlo todo, aunque no todo me interese. Volteé al final del patio y había un hombre acostado desnudo en la parte de atrás. Totalmente desnudo. Y no era la playa de Huatulco. Le pregunto a la señora, ¿por qué el señor está allá? Tenía una enfermedad en todo el cuerpo que no podía tener nada puesto sobre su cuerpo. Tenía una enfermedad que literalmente la piel se le caía y no podía tener nada en el cuerpo porque le lastimaba todo. Figúrate nada más el leproso estando fuera de su casa, de su ciudad, de su iglesia, de todo. No podía acercarse porque si se acercaba a la ciudad lo apedreaban. Y todos los que sus cuates de círculo, los 10 eran leprosos. Y yo me imagino que le preguntaban al otro, ¿y a ti cuántos días te quedan de vida? Pues no sé, quizás unos 15 o un mes. ¿O qué creías que platicaban tú? Platicaban de, oye, estuvo bueno el Super Bowl. Platicaban de cuándo se iban a morir. Platicaban de cuánto les dolía lo que sufrían. Cuando recibió su milagro, se acordó dónde estaba. ¿Sabes tú que a nosotros, muchos de nosotros, se nos olvidó de dónde Dios nos sacó? Se nos olvidó que veníamos de casas tristes, casas sombrías, casas con dificultad, casas con engaño, casas con mentiras, casas con maldiciones, casas con drogas, casas con abuso, casas con drogadicción, casas con pornografía, casas con sexo libre, casas con tanta porquería. Se nos olvidó de dónde veníamos. Y por eso se nos olvidó el agradecimiento. La voz de la gratitud entendió que ahora podía regresar a su casa y decirle a esa mujer, hey Telenia, ya volví. Y cuando te viera decía, eres tú. Porque no te pareces al leproso que se fue. Eres tú. Porque ahora tu cara tiene una sonrisa, no una facción de dolor. Eres tú. El leproso entendió la diferencia entre recibir el milagro y no recibirlo. Por eso es interesante ver la voz de la gratitud, aquella que entienda lo que era y ahora lo que es, volvió. El agradecido siempre vuelve. Dilo conmigo, el agradecido siempre vuelve. La madre marca nuestros corazones de una forma tan impresionante. Mi madre marcó mi corazón. Mi abuelita marcó mi corazón. Mi esposa marcó mi corazón. Mi hija marcó mi corazón. Pero la madre marca tu corazón de una forma como nadie lo hace. Por eso la mayoría de los hijos, bajo cualquier circunstancia, casi siempre vuelven a la madre. Por el agradecimiento que le provoca nada más pensar en aquella hermosa madre que tuvo. Quizás no fue la más consentidora, pero fue la que lineó su camino en la rectitud. Quizás no tuvo tiempo para verse elegante y pintarse sus uñitas y ponerse maquillaje y ponerse un hermoso peinado y ponerse un vestido que la hiciera ver hermosa.
Pero cuando estabas ahí tirado en la cama, venía y te decía, mi amor, ¿qué necesitas? La madre marcó el corazón, por eso siempre vuelves con tu madre. El agradecido siempre vuelve. Volvió, pero no simplemente volvió. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Ya no era un grito de necesidad, ya no era el grito que decía, Jesús, ten misericordia de mí. Ahora el grito que decía, ese es Jesús, aquel que me sanó, aquel que me limpió, aquel que me permitió regresar al hogar, aquel que me permitió abrazar a mis hijos una vez más. Por eso cuando vienes a la iglesia, querido, deberías expresar tu gratitud a Dios y decirle, aquel que me salvó y me transformó y me convirtió en un mejor padre, en un mejor esposo, en un mejor hijo, en un mejor ciudadano. Él nos transformó. Antes éramos otra cosa, ahora somos la hechura de sus manos. Ahora debemos ser el reflejo de lo que hizo nosotros. Por eso precisamente regresó glorificando a Dios. Por eso el que agradece a Dios no lo hace simplemente como dicen algunos. Calladito, que no se sepa que soy cristiano. No me vayan a confundir. Di lo que eres, porque si no dices lo que eres, ya dijiste lo que no eres. El agradecido glorifica a Dios por el bien recibido. Dice el verso, y se postró rostro en tierra a sus pies. Wow. Yo no encuentro una versión más amplificada de la simpleza de la gratitud que aquel que viene y se arrodilla ante su maestro. Puedes andar de pie todo el día, pero cuando se trata de glorificar a Dios, si doblas tus rodillas, ahí donde estás en tu casa, ahí quieto, doblas tus rodillas, lo que estás diciendo, tú eres mi Señor. Yo no soy el Señor, tú eres el Señor. Por eso, arrodillarte, postrarte, es decirle, tú eres el Señor, yo solamente soy aquel desafortunado antes, bendecido hoy, que antes fui leproso, pero ahora soy limpio. Porque antes fui maldiciendo, ahora he sido transformado. Porque antes había tanta basura en mi casa y ahora tú trajiste y tu Espíritu Santo limpió mi casa. Porque antes era esto, pero hoy, desde que tú me transformaste, por eso tú eres mi Señor. Por eso el que quiere casarse ofrece muchas veces el anillo con una rodilla. Yo no entiendo por qué una. Vino y se arrodilló postró su rostro en tierra a sus pies. El agradecido postra su alma en gratitud. También vino y le dio las gracias. El agradecido siempre da las gracias. Por eso el tema de este año es entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Porque tenemos que agradecer, querido. Tenemos que agradecer lo que Dios ha hecho con nosotros, en nosotros y por nosotros. Este médico dijo lo siguiente: cuando voy al África me doy cuenta de que una enfermedad muy simple mata a las personas. Estamos acá, él es español, dice, tenemos tanta medicina para todo lo que sea necesario. Usted y yo estamos en una nación donde hay tanta tecnología, gracias a Dios. Agradezca a Dios. La voz de la sorpresa. Respondió Jesús y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los demás? Quiero decirte esta parte, hermano querido.
nosotros sorprendemos a Dios a veces con nuestra ingratitud. Es difícil sorprender a Dios con nuestra gratitud. ¿Cuántos han escuchado del pastor Rod Parsley? Rod Parsley cuenta una historia. Se fue a cierto lugar en busca de Dios. Se fue a este lugar en busca de Dios y dijo, no voy a irme de aquí hasta encontrarme con Dios. Y entonces regresó y Dios lo llevó a un lugar donde eran puros sembradíos. Y en estos sembradíos, Dios lo llevó al centro del sembradío. Le dijo, ahora, predícale al sembradío este que está aquí. Y cualquiera podría pensar, oye, está loco este pobrecito. Como no encuentró a Dios, anda buscando alguna otra cosa. Estaba parado en el sembradío y está predicándole al sembradío. Y esa historia que la cuenta él. Dice, todo esto que ves aquí va a estar lleno de personas. Años después, esa magnitud de terreno tiene una iglesia, el último número que supe yo, no lo sé ahora, 5,000 miembros. Y un auditorio que le costó $1 millón. ¿Por qué? Por obediencia. 5 cosas que necesitamos hacer como agradecidos: volver, glorificar a Dios, postrarnos a sus pies y darle gracias. Repítelo conmigo: volver, glorificar a Dios, postrarnos a sus pies y darle gracias. La última cosa que sorprendió a Dios, a Jesús, es que él era samaritano, ni siquiera era de su pueblo. La voz de la sorpresa: son 10 los que se fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. La ecuación es muy sencilla, querido. Muy sencilla. Muy sencilla. Tienes que volver al lugar y encontrarte otra vez con el Señor. La voz de la recompensa, Jesucristo le dijo: levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Repítelo conmigo: tu fe te ha salvado. Déjame, te voy a poner en perspectiva la diferencia entre la sanidad y la salvación. Todo mundo quiere ser sano, incluido yo. Porque viernes en la noche le dije a mi esposa y la hermanita Belén nos acompañó. Fuimos a comer algo chiquito, un steak, 2 huevos, 2 papas, 2 cafés, unos pancakes, chiquito. A mí me tocó el huevito y la papita. Y mi esposa ordenó, traía salchicha. Y entonces yo me quedé viendo la salchicha. Y le digo al mesero: hazme el favor de preguntar de la salchicha si es de puerco. Dice, sí, dice el cocinero que es salchicha de puerco. Entonces me quedé viendo la salchicha y le dije: ¿la como o no la como? Me aventuré y me comí el pedacito de salchicha. Tuve que ir a tomarme la pastilla también. Aquí es donde viene la diferencia entre la sanidad y la salvación. Los 9 leprosos que no regresaron, los 9 que no regresaron, no recibieron la salvación. Recibieron la sanidad, pero no recibieron la salvación. Si hubieran sido leprosos, salvados, hubieran ido a la gloria por ser salvados. Pero como eran limpios, no salvados, ¿a dónde crees que se dirigieron? ¿A la gloria o al infierno? Si es un leproso salvado, va a la gloria.
Si es un limpio no salvado, va al infierno. Por eso el leproso, este último, este único que vino y regresó y dio gracias a Dios y glorificó a Dios y se postró a sus pies, vino y recibió la recompensa de su gratitud. La recompensa de la gratitud que este hombre recibió fue la salvación, y la salvación supera la sanidad. Por eso, querido, precioso hermano, si Dios no te sana, pero te salva, vas a su gloria. Pero si estás sano y mueres sanito, vas al perol, al infierno, allá donde la temperatura no baja, donde el gusano nunca se extingue y donde la llama tampoco. Por eso la diferencia entre el sano y el limpio es la salvación. 9 fueron sanados, no fueron agradecidos, no regresaron, no volvieron, no glorificaron, no fueron salvos. La otra cosa interesante de todo este caso, escucha bien esta última parte. El último que regresó era ¿qué? Samaritano, lo que significa que no era del pueblo. Te lo voy a poner en términos de iglesia. Por eso muchos mundanos que llegan a Cristo muchas veces reciben más bendición que los que nacieron en la iglesia. Porque el que nació en la iglesia se le olvidó ser agradecido porque estaba acostumbrado a un ambiente de bendición. El que viene del mundo viene de sufrir y sabe que allá lo trataban mal, pero al llegar a Cristo recibió bendición y vida eterna. Por eso a los jovencitos de la casa les digo, no se les olvide que deben continuar ser agradecidos. 9 no regresaron, 1 volvió. ¿Quién es usted? ¿Usted es el agradecido o el mal agradecido? Usted es una expresión del corazón. La diferencia entre uno y otros era el corazón. Revise su corazón. Revise su gratitud.